Fíjense que estaba en la mañana meditando y cavilando un poco sobre el origen y estaba buscando un versículo que me pudiera representar el origen. ¿Qué es el origen? Entonces a veces nos ponemos a pensar el origen de qué, el origen de la tierra, pues cuando Dios creó la tierra, el origen de las cosas, cuando Dios creó las cosas. Pero a veces no necesitamos ir a un origen tan lejano, sino necesitamos ir a nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cómo somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿A dónde vamos? Tiene que ver mucho con lo que somos. Si somos lo que nosotros creemos, sabemos que vamos a dónde vamos a ir. Si somos, fíjense, cuando yo estaba en el centro de adictos, platicando con los muchachos que son drogadictos y que están ahí encerrados en ese lugar, pues bueno, me decían muchos que ellos así eran, que ellos no podían cambiar porque así eran personas adictas, eran personas malvadas, que robaban, que violaban, que hacían cosas terribles, ¿no? Y yo les decía, es que tú no eres así, y es que yo no te reconozco como esa persona. ¿Por qué? Porque ellos no conocen la palabra. Y aquí la palabra de Dios nos enseña cosas hermosas. Y este pequeño estudio tiene por título El origen. El origen, y este está basado en un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2. Y procedo a leerles el texto. Desechando pues toda malicia, les recuerdo, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esta es nuestra palabra que hoy nos dice estas cosas tan interesantes. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pedro? Ya un apóstol, vemos un apóstol bastante mejorado, ya no es tan arrebatado, ya es un apóstol más cariñoso con las personas, más tranquilo, ya transformado por el Señor, ¿no? Primero nos dice que saca lo malo, hermano. Eso nos dice, hermano, saca lo malo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 nos dice, desechando pues toda malicia, envías quitadas de nuestra vida, ¿no? Porque pues nadie quiere tener pecados en su vida, por ejemplo, la malicia. Fíjense, la malicia es una intención encubierta con que se dice o se hace una cosa, ¿para qué? Para beneficiarse en algo o bien para perjudicar a alguien. Uno actúa con malicia para hacer estas cosas, ¿no? Y eso es terrible, o sea, cómo la gente puede hacer algo para beneficiarse, no importándole que alguien quede mal, o hacer algo por lastimar a alguien más. Eso no está bien. No debemos permitirlo porque de alguna manera, pues nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Y esta carta, pues se la escribe Pedro a los hermanos que están en todas las iglesias. Él la escribió para todos los hermanos en las iglesias. Recordemos que él fue el primero que fue enviado a Samaria a predicarle a los samaritanos. Entonces, pues nos dice esto, ¿no? Nos dice acerca del engaño, desechad el engaño, esa acción o conjunto de palabras, acciones con que se miente a alguien o se le hace creer algo que no es verdad. ¿Para qué? Para el beneficio propio, ¿no? Se usa el engaño para sacar un, ¿no? Mienten nada más porque sí, ¿no? Pero también nos dice hipocresía. Nos habla de una persona hipócrita. ¿Sí? ¿Qué es la hipocresía? El que finge una cualidad, un sentimiento o una virtud, inclusive hasta una opinión que no tiene. ¿Para qué lo hace? Pues para que el otro crea y éste obtenga un beneficio. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ser hipócritas? Nada más por molestar al vecino.
pues ¿para qué gastamos energía? No, el chiste es que buscas un beneficio, quedar tú bien y que el otro quede mal, o hacerte bajar la guardia para que el hipócrita pues pueda seguir trabajando en lo que está haciendo, en alguna maledicencia, ¿no? Por ejemplo. Nos habla también de envidia, este sentimiento de envidia, sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o que desea tener algo para sí que otra persona posee. Y entonces uno se queda pensando, bueno, pues yo puedo querer la moto del vecino, ¿no? O puedo querer el coche del vecino, pero eso no quiere decir que me dé coraje, que bueno que le vaya bien a él, ¿no? Yo ya algún día tendré mi coche y cuando tenga el dinero me lo compraré como yo quiera. El que tengo me está funcionando bien, ¿para qué lo cambio, no? A veces uno piensa así porque pues no tiene esa envidia, pero el envidioso puede tener 70 coches y quiere otro, y quiere el del otro, y si el del otro está muy bueno, aunque esté muy viejo y cansado, pues también ese lo quiere tener, va y se lo quiere comprar, porque tiene envidia, quiere tener lo que los otros tienen. Si los otros están contentos, él quiere llegar y comprarles la alegría, o quiere coercionarlos para que esos ellos dejen su alegría y él estar contento. O bien, no quiere que nadie esté contento porque como él no está contento, no quiere que nadie esté contento. Esa es la envidia, ¿no? Qué sentimiento tan terrible. Cuando la gente, por ejemplo, pasa mucho con los cristianos que nos congregamos y estamos contentos y cantamos en el culto muy bonito y con los hermanos platicamos, ya sea en línea o en vivo, este, pues hay gente que no le gusta eso y dice, ay, ¿qué les pasa a estos? Están locos, qué feo. Ay, no, no, qué horrible, ¿no? Yo no quiero eso para mí, no, están perdiendo el tiempo, son tontos. Ven la alegría de uno y la envidian, pero en vez de quererla para sí, la desechan por esa envidia, ¿sí? Y nos habla por último de las detracciones. Yo cuando vi la palabra detracciones, yo dije detractor o de qué me habla. Sí, justamente viene de detractor, no de un tractor. Nos habla que significa, este detractor significa maledicencia, que a su vez es la acción de maldecir o difamar a alguien. Un detractor o el que hace detracciones es el que anda difamando, maldiciendo, muy parecido a la maledicencia que habla de los demás. ¿Sí? Pues eso anda haciendo, anda difamando a las personas, anda poniéndolos. ¿Para qué busca? Pues las disensiones, que se separe la gente, que no esté unida. En una iglesia a veces llegan personas detractoras que vienen a meter el veneno para que se separen dos grupos y se separe la iglesia. Inclusive hay personas que llegan a meter el veneno para que se destruya la congregación. Muchas congregaciones se han destruido por personas que encubiertas vienen buscando. Por eso hacen las personas estas. Y todas estas desafortunadamente vienen de los deseos de una persona que piensa solo en sí misma. Obviamente vemos que en la calle, muchas personas, no vamos a decir todas, porque realmente el Señor ha encontrado personas justas, pero desafortunadamente mucha de la gente que está en la calle hace estas cosas: malicia, engaño, hipocresía, envidias y maledicencia. Sí, buenas tardes, Roger, bienvenido. Pero lo importante, pues sabemos que la gente es así, ¿no? Pero ¿y nosotros? Nosotros siempre vamos a decir, no, yo no caigo en esto, no, 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 ¿cómo creen? Yo, ¿cuándo? Yo hacer esas cosas, no, 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 el Señor me libre, ¿no? La verdad es que caemos en estas cosas o no caemos en estas cosas. Debemos de pensar en esto, porque si caemos en estas cosas hay que quitarlas de nosotros, porque eso destruye, va a destruirte a ti, a los tuyos, fíjense, va a destruir a tu iglesia, a tus hermanos, es como una bomba atómica, porque para eso fue diseñada, porque son las armas del diablo que vino a hurtar, matar y destruir. ¿Se dan cuenta? Todas estas debemos estar muy atentos para quitarlas como la mala hierba. Pero el que lo hace, desafortunadamente el que lo hace, no lo ve. No lo ve porque desde su egoísmo
¿sí? No se da cuenta, porque el egoísmo hace estas cosas. Te pone una venda en los ojos para que cada cosa que digas o hagas con esto malo, con estos pecados, o alguno de ellos, o todos juntos, sea disculpada y tolerada con la bandera del victimismo. Así son víctimas. Ellos son víctimas porque dicen, no, yo no hago lo malo, no, yo no, es que a mí me hicieron, yo no fui el primero, tengo derecho, están contra mí. Se ponen esa venda del victimismo y todo lo ven como si los demás les estuvieran haciendo algo, cuando ellos son los que están intentando mover todo para que ellos quedar bien o hacer lo que ellos quieren porque son egoístas. Pero no se dan cuenta, no se dan cuenta que la persona, ¿sí? Del diablo les está susurrando al oído, no se dan cuenta, ¿sí? Porque el diablo pone su maldad en el mundo y la gente la toma porque la aprende. ¿De dónde la aprende? Por eso hay que quitarlas de nosotros. No permitir que estas cosas nos lleven, nos entren en nosotros. Cuando empecemos a sentirnos víctimas de algo, veamos si no somos nosotros los que tenemos la viga en el ojo. Hay que arrastrarlas de nuestra mente hacia afuera y quitarlas. Hay que quitar lo malo de nosotros. Pero la palabra nos ayuda porque nos dice, Romanos 12:21 nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Porque pues cualquiera que le hacen algo, pues obviamente pues dice, bueno, a mí me hicieron algo, me golpearon, yo también golpeo. A mí hablaron de mí, yo también hablo de él. Pero no nos está diciendo la palabra eso, nos dice, vence con el bien al mal. Si él habla de mí, yo no hablo de él. Lo bendigo, oro por él, pienso que esté mejor, es más, si puedo, lo ayudo para que él esté mejor. Si me pide caminar una milla, camino dos. Si me pide, pero nos cuesta tanto trabajo. Por eso tenemos que regresar a lo bueno, saber nuestro origen, quiénes somos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, en la primera parte nos dice, espiritual. Ahora, los niños son bonitos cuando son bebés y nacen, son hermosos. Yo a mis hijos cuando los cargaba, yo decía, ay, qué inocente criatura. Ahora debemos de pensar, ¿quién educa a los niños hoy en día? Yo cuando estaba en el mundo, pues los educaba la televisión, los educaba la escuela, los educaban los compañeros. A veces yo no los educaba porque si bien trataba de hacerlo, pero los educaba como el mundo. Entonces, ¿quién los educa? El mundo. Pero cuando estamos en Cristo, los educa Cristo, los educa el Señor, porque nosotros tenemos al Señor en nosotros. Pero el niño era bueno y lo hicieron malo o fue malo desde el principio. Ya nació ese niño para ser malvado, como veíamos en las películas del anticristo, ¿no? Ah, ya nació ese niño, era malvado desde el niño, recién nacido mató al doctor, ¿no? Pero de un susto, porque qué feo estaba. No, los niños no son malos. ¿Es mejor ser niño o crecer e ir con la corriente del mundo? ¿Qué es mejor para nosotros? Porque los niños son inocentes, ¿sí? El Señor Jesús nos lo decía y nos lo mostró claramente cuando estaban reunidos sus apóstoles. Ahí en el pasaje, ya lo hemos leído aquí, creo, si no me equivoco, en Mateo 19 del 13 al 15. Fíjense lo que dice ahí. Mateo 19 del 13 al 15. Mateo 19 del 13 al 15. Dice ahí, llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero
Mm. Los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Y Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de ahí. El reino de los cielos es de quienes son como ellos. Ellos, pues obviamente, de ellos es el reino de los cielos porque son inocentes. Entonces nos damos cuenta que esa inocencia es a donde debemos de regresar. Es lo que nos está diciendo Pablo. Debemos de regresar a ser como esos niños inocentes. Porque hay que preguntar, ok, voy a sacar lo malo, pero ¿con qué lo relleno? ¿Con qué quito de mi mente todas esas cosas malvadas? ¿Qué le pongo ahí para no estar pensando en esas cosas malvadas? ¿Cuál es nuestra leche no adulterada? Que como niños inocentes vamos a beber y es la que debemos desear. ¿Cuál es nuestra leche no adulterada? Si ustedes dijeron que la palabra de Dios, pues sí, es esa. Es esa leche no adulterada, porque la palabra de Dios no está adulterada, claro. Sabemos que hay Biblias que ya están bastante adulteradas, ¿no? Pero si vamos a la Reina Valera 1960, es lo más cercano que tenemos a la realidad. Y es la palabra de Dios, y Dios la va a cuidar y la va a defender porque lo ha hecho todos estos años. Entonces, nosotros, ¿qué debemos desear? ¿Qué debemos de poner en nuestras mentes? Pues justamente eso, la palabra de Dios. Mientras más estudiemos, más conozcamos, más vamos a estar ocupando nuestra mente en las cosas buenas de Dios. Lo decía el pastor Nicolás en el sermón este domingo. Cambiar lo bueno, ¿sí? Cambiar lo bueno y poner lo que es la palabra de Dios por lo malo. Quitar lo malo y poner lo bueno que es la palabra de Dios. Como niños, inocentes, y por qué no decirlo también, santificados, porque como nuevas criaturas, el Señor nos santifica y nos hace inocentes. ¿Se dan cuenta? Si nos limpia y nos depura y nos deja santificados, es porque nos ha hecho inocentes como esos niños. Y ahí tenemos que permanecer. Eso es nuestra finalidad, por eso nos dice Pedro, quita todo eso malo y mete la palabra de Dios para que permanezcas en esa santidad. Pero debemos preguntarnos cuál es la finalidad de todo esto. Sí, quito lo malo, meto lo bueno, pero ¿para qué? ¿A dónde me lleva todo esto? Nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, más adelantito, leemos la primera parte y luego dice, para que por ella crezcáis para salvación. Y el verso 3 nos dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. De acuerdo a este pasaje, debemos de preguntarnos, ¿por quién debemos de crecer para salvación? ¿Quién es quien nos ayuda a crecer para salvación? Porque dice, para que por ella, por esta, crezcamos para salvación. ¿De quién nos estaba hablando? Que no lo menciona él, pero nosotros sabemos perfectamente de quién nos está hablando. ¿Quién nos va a ayudar a crecer para salvación? Pues nadie más que la palabra de Dios. Es la única que nos va a ayudar para crecer para salvación. Nosotros conocemos a Dios. La pregunta es, ¿creemos en Dios? La segunda pregunta es, ¿le creemos a Dios? Porque en la Biblia está su palabra y si le creemos, deberíamos de conocerla. Hay personas que dicen, no, yo sí le creo a Dios, bueno, y conoce su palabra. Ah, no, pues no sé. Entonces, ¿cómo le crees si nunca lo has oído? Debiéramos de saber de la esperanza que nos muestra Cristo en su palabra. Toda la Biblia nos habla de Cristo y de esa esperanza que va a llegar, que era Cristo. Y con Cristo esa esperanza, tenemos esa esperanza de la vida eterna. Si sabemos estas cosas, nos damos cuenta que arrancar lo malo que se ha aprendido en este transcurso de estos años es bueno para nosotros. Quitar todo eso malo es bueno para nosotros porque se cumplirá esta esperanza. Esta esperanza es la salvación. Si nosotros quitamos eso malo, se va a cumplir esta esperanza.
Claro, yo sé que muchos van a decir, no por obras, para que nadie se gloríe. No se trata de obras. El sacrificio de Cristo ya está hecho. Se trata de proveer por nosotros, ver qué es nuestra parte. Por eso nos dice que saquemos lo malo y regresemos a nuestro origen como ese pequeño niño inocente para encontrar la salvación. Si no, no somos inocentes. Bueno, más bien, si no somos inocentes, en verdad es que somos culpables, ¿estamos de acuerdo? El que no es inocente o no se siente inocente sabe que es culpable de algo. Pregúntale al Señor, Señor, soy inocente, porque si le preguntas a tu corazón, ¿qué te va a decir tu corazón? ¿Qué te va a decir? Con esa venda de egoísmo en los ojos, ¿qué te va a decir? El corazón, como dice Jeremías, ¿no? 17, el corazón es malvado, ¿no? No me acuerdo la palabra que usa específicamente, pero sí nos habla difícil, o sea, cuidado con el corazón porque nuestros deseos, uff, son malvados. Nosotros inocentes es que en verdad somos culpables de algo y tenemos que preguntárselo al Señor, porque el Señor sí nos va a decir la verdad. Y si somos culpables de algo, la ley de Cristo nos condenará, porque Él tiene la potestad de juzgarnos. Por eso tenemos que estar muy atentos de estas cosas. No es cualquier cosa. Hay un pasaje muy era de, si se, creo, no sé, quizás esté yendo el internet. Bueno, aquí parece que se está yendo el internet y de repente quizás me oigan un poco entrecortado. Si alguien tiene duda, levanten la mano y lo vuelvo a repetir, no pasa nada. El chiste es que se entienda bien este pequeño mensaje. Entonces nos dice Primera de Pedro 1 del 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, ahí está el corazón, que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no somos ignorantes, ¿verdad? Dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, nosotros ya nos dio Él esa santidad. Bueno, nosotros tenemos que permanecer en esa santidad, ¿sí? Santos, porque yo soy santo, eso le dijo Dios a los hebreos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, porque Él va a juzgar lo que hagamos, aunque nos digan, no por obras, pues claro, la salvación es por obras, pero las obras nos permiten permanecer o alejarnos. Entonces, las obras son importantes. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mientras estemos en este mundo, en esta peregrinación, debemos de conducirnos con el temor al Señor. No cumplimos los mandamientos solamente por obediencia. Sí, claro, obedecemos a Dios porque lo amamos y porque sabemos que es todopoderoso, pero también los cumplimos por conveniencia, porque nos conviene, porque sabemos que Dios sabe lo bueno para nosotros. Él sabe qué nos conviene. Entonces, si nos conviene, no lo voy a hacer. Tengo, me conviene, a mí es conveniente, me ayuda a tener una buena vida y me permite llegar a esa salvación. En conclusión, hermanos. Eclesiastés 7:29 nos dice, fíjese este pasaje, subrayenlo, porque aquí está el origen de todo. Eclesiastés 7:29. Alguna vez cuando yo tenía varias dudas, el pastor Nicolás me mostró este versículo y me abrió un mundo de posibilidades y otra manera de entender la palabra de Dios. Eclesiastés 7:29. El rey Salomón escribía estas cosas desde la sabiduría que le había entregado el Señor. Y dice, he aquí, solamente el hombre más sabio del mundo te dice, solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto
pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, no nos hizo pecadores, no nos hizo imperfectos, no nos hizo malvados. No somos pecadores de origen. Somos porque pecamos, pero nuestro origen no es pecar. La corriente del mundo nos ha enseñado a pecar porque es fácil aprender. Lo malo se aprende rapidito. Lo bueno cuesta trabajo. Pregúntenle a los muchachos que van a la universidad y que se avientan 4, 5, 6 años en la universidad y aprenden lo bueno a ayudar a sus semejantes. Pero el vago solo tiene que tirarse en la cama y rascarse el ombligo. Qué fácil, ¿no? Porque así es. Debemos de regresar a ser como los niños. Así, rectos, justos, inocentes. Cristo nos santifica, pues permanecer así, santificados, apartados para Él en esa pulcritud de la verdad. Y como dijo Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, conocemos la palabra de Dios y no podemos decir que no sabemos que el diablo nos ataca tratando de que lo malo esté en nosotros, nos susurra al oído por medio de todo lo que vemos y toda la gente que hace cosas malvadas. Nosotros, el día de hoy debemos de preguntarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Regresar a nuestro origen, como Dios nos hizo, para permanecer ahí, sacar lo malo, o quedarnos cómodos pensando que nosotros no tenemos la culpa, son los demás los que han hecho esas cosas en nosotros? Pensemos en esto, hermanos. Ahora sí.